Positiva. Reflujo como rear la válvula del estómago. No es una puerta que controles a voluntad. El esfínter esofágico inferior depende de presión, postura y hábitos. Comer en exceso, tumbarse tras cenar o el estrés lo relajan. Ajustar horarios. Positiva. Volumen de comida y posición mejora su función sin forzarlo. La función del esfínter esofágico inferior es clave para mantener la separación entre el contenido del estómago y el esófago. Se trata de una estructura muscular situada en la unión de ambos órganos que actúa como una válvula funcional. Positiva, abriéndose para permitir el paso de los alimentos hacia el estómago y cerrándose para evitar que estos regresen en dirección contraria. En condiciones normales, este esfínter mantiene un tono basal que impide el ascenso del contenido gástrico. Positiva. No es una válvula rígida que se abre o se cierra de forma voluntaria, sino un sistema dinámico regulado por el sistema nervioso y por factores mecánicos. Su capacidad de mantenerse cerrado depende de un equilibrio entre la presión dentro del estómago y la fuerza de cierre del propio esfínter. Positiva. Cuando se traga, el esfínter se relaja de forma coordinada para permitir el paso del bolo alimenticio. Una vez que este ha pasado, recupera su tono para restablecer la barrera. Este mecanismo ocurre de manera automática y continua a lo largo del día. Sin embargo, positiva, este sistema puede verse alterado por diferentes factores. Si el tono del esfínter disminuye, su capacidad para mantener el contenido en el estómago se reduce, facilitando el reflujo. Esto no siempre implica una alteración estructural positiva, sino muchas veces un cambio funcional en la forma en que responde a los estímulos. La presión intraabdominal es uno de los elementos más importantes en este equilibrio. Cuando la presión dentro del abdomen aumenta, como ocurre después de comidas abundantes o en determinadas posiciones, positiva, el esfínter necesita ejercer mayor fuerza para evitar el ascenso del contenido. Si no lo consigue, se produce el reflujo. La postura también influye de forma directa. En posición erguida, la gravedad ayuda a mantener el contenido en el estómago. Al tumbarse, este efecto desaparece. Positiva, lo que hace que el esfínter tenga que trabajar más para cumplir su función. Si su capacidad de cierre es limitada, el contenido puede ascender con mayor facilidad. Además, el volumen de la comida afecta al comportamiento del esfínter. Un estómago muy distendido ejerce presión sobre esta zona positiva, favoreciendo su apertura transitoria. Estas relajaciones no siempre están relacionadas con la deglución, pero pueden permitir el paso del contenido hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior también responde a señales químicas. Determinadas sustancias pueden influir en su tono positiva, relajándolo o modificando su capacidad de respuesta. Esto explica por qué algunos alimentos o hábitos pueden favorecer el reflujo sin necesidad de una alteración estructural. Otro aspecto relevante es que el esfínter no actúa de forma aislada. Positiva. Forma parte de un sistema más amplio que incluye el esófago, el estómago y los mecanismos de vaciamiento gástrico. Si el contenido permanece más tiempo en el estómago, aumenta la probabilidad de que se produzcan episodios de reflujo. Positiva. La coordinación con los movimientos del esófago también es importante. Después de un episodio de reflujo, el esófago debe ser capaz de limpiar el contenido que ha ascendido. Si este proceso no es eficaz, la exposición de los tejidos al contenido gástrico se prolonga. Positiva. El funcionamiento del esfínter puede variar a lo largo del día. Factores como el estrés, el ritmo de vida o la alimentación pueden influir en su comportamiento, haciendo que en ciertos momentos sea más propenso a relajarse. Además, no todas las personas tienen la misma respuesta. Positiva. La sensibilidad del sistema y la forma en que el esfínter reacciona a los estímulos pueden diferir, lo que explica la variabilidad en la aparición de síntomas. El envejecimiento también puede influir en su función. Con el tiempo, los tejidos pueden perder parte de su tono positiva, lo que puede facilitar el reflujo en determinadas condiciones. El esfínter esofágico inferior no es una estructura que pueda controlarse de forma directa, pero su comportamiento está influido por múltiples factores que forman parte del día a día. Su función depende de un equilibrio entre presión positiva, tono muscular y coordinación con otros procesos digestivos. Comprender su papel permite entender que el reflujo no es solo un problema de acidez positiva, sino de cómo esta válvula funcional responde a las condiciones mecánicas y fisiológicas del organismo. La presión intraabdominal es un factor determinante en el equilibrio entre el contenido del estómago y la capacidad del esfínter esofágico inferior para mantenerlo en su lugar. Positiva. Este esfínter actúa como una barrera funcional, pero su eficacia depende en gran medida de las fuerzas que actúan desde abajo dentro del abdomen. Cuando la presión aumenta, el contenido gástrico tiende a desplazarse hacia arriba, positiva, y el esfínter necesita ejercer una mayor resistencia para evitar el reflujo. En condiciones normales existe un equilibrio entre la presión intraabdominal
intraabdominal y el tono del esfínter. Este balance permite que los alimentos permanezcan en el estómago mientras se lleva a cabo la digestión. Sin embargo, positiva, cuando la presión interna se eleva de forma sostenida o repetida, ese equilibrio puede romperse, facilitando el ascenso del contenido hacia el esófago. Uno de los factores más comunes que aumentan esta presión es el volumen de comida. Tras una ingesta abundante, el estómago se distiende, positiva, ocupando más espacio dentro del abdomen. Esta distensión genera una presión adicional que empuja contra el esfínter. Si la fuerza supera la capacidad de cierre, se producen episodios de reflujo. La acumulación de gases también contribuye a este proceso. Positiva. La expansión del estómago por aire o fermentación añade presión interna, lo que puede favorecer la apertura transitoria del esfínter. Este fenómeno no siempre es evidente, pero puede repetirse varias veces a lo largo del día. La postura tiene un papel importante en cómo se distribuye esa presión. Positiva. Al inclinarse hacia adelante o al adoptar posiciones que comprimen el abdomen, la presión se dirige hacia la zona superior, donde se encuentra el esfínter. Esto aumenta la probabilidad de que el contenido gástrico ascienda. El uso de ropa ajustada en la zona abdominal puede tener un efecto similar. Positiva. Al comprimir el abdomen desde el exterior, se incrementa la presión interna, lo que puede afectar la capacidad del esfínter para mantenerse cerrado de forma eficaz. El peso corporal también influye. Un aumento en la grasa abdominal incrementa la presión basal dentro del abdomen. Positiva, creando un entorno en el que el esfínter está sometido a una carga constante. Esto no implica que el reflujo sea inevitable, pero sí que el sistema funciona en condiciones más exigentes. El esfuerzo físico, especialmente aquel que implica levantar peso o realizar maniobras de presión positiva, puede generar aumentos bruscos de la presión intraabdominal. Estos picos pueden provocar episodios de reflujo si coinciden con momentos en los que el estómago está lleno. Además, la respiración juega un papel indirecto. El diafragma, que separa el tórax del abdomen, positiva, participa en la regulación de estas presiones. Su movimiento durante la respiración puede influir en la dinámica entre el abdomen y el esfínter. El vaciamiento gástrico también es relevante. Si los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, la presión se mantiene elevada durante más tiempo. Positiva, aumentando la probabilidad de que se produzcan episodios de reflujo. Otro aspecto a considerar es la frecuencia con la que se producen estos aumentos de presión. No se trata solo de un evento puntual, sino de la repetición de estímulos a lo largo del día. Positiva. Cada episodio contribuye a un patrón que puede volverse habitual. La respuesta del esfínter no es constante. Puede variar según el momento, el estado del organismo y otros factores como el estrés, que puede influir en el tono muscular y en la coordinación del sistema digestivo. Además, positiva, la percepción de los síntomas puede no corresponder directamente con el nivel de presión. Algunas personas pueden experimentar reflujo con aumentos moderados, mientras que otras toleran niveles más altos sin molestias evidentes. Positiva. La interacción entre la presión intraabdominal y el esfínter es un proceso dinámico. No depende de un solo factor, sino de la suma de condiciones que actúan de forma simultánea. Entender esta relación permite identificar que el reflujo no es solo una cuestión de acidez positiva, sino de fuerzas mecánicas que empujan el contenido gástrico hacia arriba cuando el equilibrio se ve alterado. La postura después de comer tiene un papel directo en la dinámica del reflujo. Positiva, porque influye en cómo se distribuye el contenido del estómago y en la capacidad del esfínter esofágico inferior para mantenerlo en su lugar. Tras la ingesta, el estómago está más lleno y distendido. Positiva, lo que aumenta la presión interna y hace que el equilibrio sea más sensible a los cambios de posición. Mantener una postura erguida favorece que la gravedad ayude a mantener el contenido en la parte inferior del estómago. Positiva. Este efecto reduce la presión directa sobre el esfínter y disminuye la probabilidad de que el contenido ascienda hacia el esófago. En cambio, al inclinarse hacia adelante o al encorvarse, se comprime la zona abdominal, lo que dirige la presión hacia arriba. Positiva. Tumbarse después de comer elimina el efecto de la gravedad. En esta posición, el contenido gástrico puede desplazarse con mayor facilidad hacia la unión entre el estómago y el esófago. Si el esfínter no mantiene un cierre eficaz en ese momento, el reflujo se vuelve más probable. Además, positiva, la postura no solo afecta al desplazamiento del contenido, sino también al vaciamiento gástrico. Estar erguido facilita el proceso digestivo y el paso del contenido hacia el intestino. En posiciones menos favorables, este proceso puede ralentizarse, manteniendo el estómago lleno durante más tiempo. Positiva. El tiempo también es un factor importante. Justo después de comer, el riesgo es mayor porque el volumen y la presión son más altos. A medida que el estómago se vacía, la influencia de la postura disminuye, pero en las primeras fases tiene un impacto significativo. Positiva. La forma en que se permanece sentado también influye. Una postura recta, con el torso alineado, favorece un reparto más equilibrado de las presiones. Por el contrario, en
encorvarse o comprimir el abdomen puede aumentar la presión sobre el estómago y el esfínter. Positiva. Incluso actividades cotidianas como agacharse, levantar objetos o realizar esfuerzos después de comer pueden alterar este equilibrio. Estas acciones incrementan la presión intraabdominal y, combinadas con una postura desfavorable, pueden facilitar el reflujo. Positiva. El descanso después de las comidas no implica necesariamente tumbarse. Permanecer sentado o de pie de forma relajada permite que el proceso digestivo avance sin añadir presión innecesaria. La relación entre postura y reflujo no es siempre inmediata. Positiva. Puede haber un retraso entre el cambio de posición y la aparición de síntomas, lo que dificulta a veces identificar la conexión. Además, la sensibilidad individual varía. Algunas personas pueden notar cambios claros según la postura, mientras que en otras el efecto es más sutil. Positiva, aunque igualmente presente, la postura durante el sueño también es relevante, especialmente si se cena tarde. Dormir completamente plano puede favorecer episodios de reflujo durante la noche, prolongando la exposición de la garganta al contenido gástrico. El entorno moderno, positiva, con hábitos como usar el móvil o trabajar sentado tras las comidas, puede favorecer posturas encorvadas que aumentan la presión abdominal sin que se perciba de forma consciente. La postura después de comer no actúa de forma aislada, sino en combinación con el volumen de la comida. Positiva, el tipo de alimentos y otros factores como el estrés o el ritmo de la digestión. Pequeños cambios en la posición pueden modificar la dinámica del sistema digestivo, reduciendo la presión sobre el esfínter y facilitando el mantenimiento de su función. Positiva. Entender la importancia de la postura implica reconocer que el reflujo no depende solo de lo que se come, sino también de cómo se comporta el cuerpo después de hacerlo. Positiva, influyendo en el equilibrio entre presión y contención dentro del sistema digestivo. El volumen de las comidas es un factor clave en la dinámica del reflujo porque determina en gran medida la presión que se genera dentro del estómago tras la ingesta. Positiva. Cuando se consume una cantidad elevada de alimento en una sola comida, el estómago se distiende para acomodarlo, aumentando la presión interna. Este incremento ejerce una fuerza directa sobre el esfínter esofágico inferior, que debe mantener su cierre frente a esa carga. En condiciones normales, positiva, el esfínter puede manejar variaciones moderadas de presión, pero cuando el volumen es excesivo, la capacidad de contención puede verse superada. Esto facilita la aparición de relajaciones transitorias que permiten el paso del contenido gástrico hacia el esófago. No se trata de una falla estructural positiva, sino de una respuesta a un entorno mecánico exigente. Además, un estómago muy lleno tarda más tiempo en vaciarse. Este retraso prolonga el periodo en el que la presión interna se mantiene elevada, aumentando la probabilidad de que se produzcan episodios de reflujo. Positiva. Cuanto más tiempo permanece el contenido en el estómago, más oportunidades existen para que ascienda. El tipo de ingesta también influye en cómo se percibe este volumen. Comer rápido puede llevar a ingerir más cantidad antes de que aparezcan las señales de saciedad. Positiva, lo que favorece una distensión mayor sin que la persona sea plenamente consciente en el momento. Otro aspecto relevante es la distribución de las comidas a lo largo del día. Grandes volúmenes concentrados en pocas ingestas generan picos de presión más intensos. Positiva, mientras que cantidades más moderadas distribuidas pueden mantener un entorno más estable para el sistema digestivo. La relación entre volumen y presión no es lineal, pero sí acumulativa. Cada incremento en la cantidad ingerida añade una carga adicional que el sistema debe gestionar. Positiva. Cuando este patrón se repite de forma habitual, el esfínter se expone de manera constante a condiciones que favorecen su apertura. Además, el volumen interactúa con otros factores como la postura. Después de una comida abundante, positiva. Adoptar posiciones que comprimen el abdomen o tumbarse incrementa aún más la presión sobre el esfínter, facilitando el reflujo. La percepción de saciedad también puede influir en este proceso. Comer hasta sentirse completamente lleno o más allá de ese punto, positiva, implica que el estómago está trabajando cerca de su capacidad máxima, lo que incrementa la presión interna. También hay que considerar que el volumen no depende solo de la cantidad sólida, sino también de líquidos. Positiva. Ingestas grandes de bebidas junto con la comida pueden contribuir a la distensión del estómago, sumando presión al sistema. El impacto del volumen no es inmediato en todos los casos. Puede haber un intervalo entre la ingesta y la aparición de síntomas. Positiva, lo que a veces dificulta identificar la relación directa. Además, la respuesta individual varía. Algunas personas toleran mayores volúmenes sin síntomas evidentes, mientras que otras son más sensibles a cambios menores en la cantidad ingerida. El entorno digestivo es dinámico.
Positiva. A medida que el estómago se vacía, la presión disminuye, pero durante la fase inicial tras una comida abundante, el sistema se encuentra en su punto más vulnerable. El volumen de las comidas no actúa de forma aislada, sino en combinación con la presión intraabdominal, positiva, la postura y el funcionamiento del esfínter, formando un conjunto de factores que determinan la probabilidad de reflujo. Entender su papel permite reconocer que no solo importa qué se come, sino cuánto se come en cada momento, la positiva, y cómo esa cantidad influye en el equilibrio mecánico del sistema digestivo. El timing de la cena tiene un impacto directo en la dinámica del reflujo porque determina en qué estado se encuentra el estómago durante las horas de descanso. Cuando la cena se realiza muy cerca del momento de acostarse, la positiva, el proceso digestivo aún está en marcha mientras el cuerpo adopta una posición horizontal, lo que favorece el ascenso del contenido gástrico. Tras la ingesta, el estómago necesita tiempo para iniciar el vaciamiento. Durante este periodo, el volumen y la presión interna son mayores, la positiva, lo que exige más al esfínter esofágico inferior para mantener el contenido en su lugar. Si la persona se acuesta en ese momento, desaparece el efecto de la gravedad y el equilibrio depende casi exclusivamente de la capacidad de cierre del esfínter. Además, la positiva. Durante el sueño disminuyen ciertos mecanismos protectores. La deglución es menos frecuente y la producción de saliva se reduce, lo que limita la capacidad de limpiar el contenido que pueda ascender. La positiva. Esto hace que cualquier episodio de reflujo tenga un contacto más prolongado con el esófago o la garganta. El tiempo entre la cena y el descanso es por tanto un factor clave. Cuanto mayor sea este intervalo, más avanzado estará el vaciamiento gástrico. La positiva, lo que reduce la presión interna y la probabilidad de reflujo. No se trata de un momento exacto, sino de permitir que el sistema digestivo avance antes de adoptar una posición que lo desafía. El volumen de la cena también interactúa con el timing. Una comida abundante tardará más en procesarse. La positiva, por lo que el efecto de cenar tarde se intensifica cuando la cantidad ingerida es elevada. La composición de la cena puede influir en la velocidad del vaciamiento. Algunos alimentos permanecen más tiempo en el estómago, prolongando el periodo de presión elevada. Esto no actúa de forma aislada, la positiva, sino en combinación con el horario. Además, el ritmo de vida actual favorece cenas tardías por motivos laborales o sociales. Esto hace que muchas personas se acuesten poco después de comer, manteniendo de forma habitual un entorno propicio para el reflujo. La positiva. El organismo sigue un ritmo circadiano que influye en la digestión. Por la noche algunos procesos se ralentizan, lo que puede contribuir a un vaciamiento más lento y a una mayor permanencia del contenido en el estómago. La postura durante el sueño también es relevante. La positiva. Dormir completamente plano facilita el desplazamiento del contenido hacia arriba, especialmente si el estómago aún está lleno. El timing de la cena no solo afecta a los síntomas nocturnos, sino también a los que aparecen al despertar. La positiva. La exposición prolongada durante la noche puede traducirse en irritación, sensación de flema o molestias en la garganta al inicio del día. La percepción de los síntomas puede no ser inmediata. Algunas personas no notan el reflujo durante la noche, pero sí sus consecuencias al día siguiente. Positiva, lo que dificulta identificar la relación con el horario de la cena. Además, el estrés y el estado emocional pueden influir en el momento de la cena y en la forma en que se realiza, afectando indirectamente al proceso digestivo. El timing también se relaciona con la rutina general. Positiva, cambios en el horario, cenas irregulares o variaciones en el tiempo antes de acostarse pueden modificar la frecuencia de los episodios de reflujo. La respuesta del organismo no es igual en todos los casos. Algunas personas son más sensibles a cenar tarde, mientras que otras pueden tolerarlo mejor. La positiva, aunque el mecanismo subyacente sea el mismo, el timing de la cena forma parte de un conjunto de factores que influyen en el equilibrio del sistema digestivo. La positiva, determinando en qué condiciones se encuentra el estómago en el momento de descanso y cómo responde el esfínter ante esas condiciones. El impacto del estrés en el reflujo es más relevante de lo que suele percibirse, porque no actúa directamente como un ácido, la positiva, sino como un modulador del funcionamiento digestivo. El sistema nervioso regula tanto el tono del esfínter esofágico inferior como la motilidad del estómago, y el estrés puede alterar este equilibrio. En situaciones de tensión se activa el sistema nervioso simpático, la positiva, lo que puede modificar la coordinación entre el esófago y el estómago. Esto puede favorecer relajaciones inapropiadas del esfínter, permitiendo que el contenido gástrico ascienda con mayor facilidad. Además, el estrés puede influir en el vaciamiento gástrico.
En algunas personas lo ralentiza. La diapositiva, lo que mantiene el estómago lleno durante más tiempo y aumenta la presión interna. Este entorno prolongado favorece la probabilidad de reflujo, también afecta a la percepción de los síntomas. La sensibilidad del esófago puede aumentar, la diapositiva, haciendo que pequeñas cantidades de reflujo se perciban como más intensas o molestas. El comportamiento durante el estrés también cambia. Es más probable comer rápido en mayor cantidad o elegir alimentos menos equilibrados, lo que añade factores mecánicos que incrementan el riesgo. Diapositiva. La respiración superficial, frecuente en estados de tensión, puede alterar la dinámica del diafragma que participa en el soporte del esfínter. Esto puede reducir su eficacia como barrera. Además, el estrés sostenido puede generar un estado de activación continua que afecta a múltiples sistemas, diapositiva, incluyendo el digestivo. No es un evento puntual, sino un contexto que modifica la forma en que el organismo responde a estímulos habituales. La relación no siempre es evidente. Muchas personas no asocian sus síntomas digestivos con el estrés, ya que no existe una conexión directa visible, diapositiva, pero el efecto se produce a través de la regulación del sistema nervioso. También hay que considerar que el estrés puede influir en el sueño y un descanso de menor calidad puede aumentar la probabilidad de reflujo nocturno, reforzando el ciclo. El impacto no es igual en todas las personas. Diapositiva. La respuesta al estrés varía según factores individuales, lo que explica por qué algunos experimentan síntomas digestivos más marcados que otros. El estrés no crea el reflujo por sí solo, pero modifica las condiciones en las que ocurre. Diapositiva, afectando tanto al funcionamiento del esfínter como al entorno en el que éste actúa. Entender su impacto implica reconocer que el reflujo no es solo un problema mecánico o químico, sino también funcional. Diapositiva, influido por el estado del sistema nervioso y por cómo el organismo gestiona las situaciones de tensión. Evitar acostarse tras comer es una de las medidas más directas para reducir el reflujo porque influye en la relación entre la gravedad diapositiva, la presión interna del estómago y la función del esfínter esofágico inferior. Después de una comida, el estómago está distendido y lleno, lo que aumenta la presión sobre esta válvula funcional. En posición erguida, la gravedad ayuda a mantener el contenido en su lugar diapositiva, pero al tumbarse ese efecto desaparece. Cuando el cuerpo se coloca en posición horizontal, el contenido gástrico puede desplazarse con mayor facilidad hacia la unión con el esófago. Si el esfínter no mantiene un cierre firme en ese momento, se facilita el paso del contenido hacia arriba. Diapositiva. Este proceso no siempre es inmediato, pero el entorno se vuelve más favorable para que ocurra. Además, durante las primeras fases de la digestión, el estómago está trabajando activamente para procesar los alimentos. Tumbarse en este momento no solo elimina la ayuda de la gravedad diapositiva, sino que también puede ralentizar el vaciamiento gástrico, manteniendo el volumen y la presión durante más tiempo. El tiempo entre la comida y el descanso es clave. Permitir que pase un intervalo antes de acostarse reduce el volumen dentro del estómago y con ello la presión sobre el esfínter. Diapositiva. No es una cuestión de minutos exactos, sino de dar margen al proceso digestivo para avanzar. También hay que considerar que al dormir disminuyen mecanismos protectores como la deglución y la producción de saliva. Esto hace que, si ocurre reflujo, diapositiva, el contenido permanezca más tiempo en contacto con el esófago o la garganta, aumentando la probabilidad de irritación. El hábito de tumbarse después de comer puede parecer inofensivo, especialmente cuando se busca descanso, pero introduce un cambio mecánico importante en el sistema digestivo. Diapositiva. Este cambio repetido a diario puede contribuir a la aparición de síntomas persistentes. La posición del cuerpo, incluso al descansar sentado, puede influir. Reclinaciones profundas o posturas que comprimen el abdomen pueden generar un efecto similar al de tumbarse completamente. Además, diapositiva, el efecto puede ser más marcado tras comidas abundantes. Cuanto mayor es el volumen ingerido, mayor es la presión interna y más relevante se vuelve la posición del cuerpo. El entorno moderno favorece este hábito. Diapositiva. Actividades como ver televisión o usar el móvil después de comer suelen realizarse en posiciones relajadas o inclinadas que no favorecen el equilibrio digestivo. La percepción de los síntomas puede no ser inmediata. Algunas personas no notan el reflujo en el momento, diapositiva, pero sí experimentan sus efectos más tarde, como molestias en la garganta o sensación de flema al despertar. Evitar acostarse tras comer no actúa de forma aislada, sino en combinación con otros factores como el volumen de la comida, el timing de la cena y la presión intraabdominal. Diapositiva. La repetición diaria de este hábito puede mantener un entorno en el que el esfínter está constantemente sometido a condiciones que favorecen su apertura. Entender este mecanismo permite reconocer que la posición del cuerpo después de comer no es un detalle menor. Diapositiva, sino un elemento que influye directamente en cómo se comporta el sistema digestivo y en la probabilidad de que se produzcan episodios de reflujo.